En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes: ese es Juan Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que le tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Cuando en los últimos años se ha planteado la cuestión de la comunión de los divorciados vueltos a casar, algunos han observado con razón de que si esa norma, la prohibición de comulgar a los divorciados vueltos a casar, que no significa la excomunión de la Iglesia, que son cosas distintas, si esa norma no se cumple, al margen de casos particulares en que la libertad pueda estar disminuida o ser ausente, si no se cumple esa norma, pues el ejemplo de San Juan Bautista habría sido inútil y absurdo. No habría sido un mártir, sino un suicida, que no es lo mismo. Y lo mismo, por ejemplo, Santo Tomás Moro, que se niega a aceptar el matrimonio del rey, matrimonio porque no había habido previamente la nulidad de su matrimonio anterior. En este caso, Juan Bautista, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, le dice al rey, y se atreve a decirle al rey que no le es lícito vivir con la mujer de su hermano. No porque no pudiera casarse con una cuñada, sino porque el hermano seguía vivo. Es decir, se había divorciado de Herodías, o Herodías se había divorciado de él, y por tanto seguía casada con él, aunque hubiera habido un divorcio civil. Es un caso típico. Digo esto porque no es solamente una tradición, que ya sería, ¿verdad?, de interpretación de una norma según lo que los grandes teólogos, padres de la Iglesia han interpretado de la palabra de Dios, sino que ha estado sellado con sangre desde el momento mismo en que Cristo está vivo. El Señor no dice, no consta que diga Juan Bautista es un radical, es un integrista, es un rigorista, es un exagerado, tenía que haber cedido. Y Juan Bautista y Jesús tenían puntos de diferencia. Es decir, Juan Bautista manda a Jesús, cuando está en la cárcel, manda a Jesús a algunos de sus discípulos para que le haga preguntas, porque le están diciendo cosas que le sorprenden. Jesucristo era, digamos, usemos estas palabras, ¿no?, era un señor normal, mientras que Juan Bautista era el hombre que vivía en el desierto, con la piel de camello, que se alimentaba de miel silvestre y de saltamontes, es decir, un hombre realmente ascético, penitente, ¿no? Y manda a preguntar a Jesús si de verdad es él el Mesías o no, si se ha equivocado cuando le bautizó en el Jordán, en fin, porque le choca mucho la alegría de vivir de Jesús. Y el propio Señor dice, de mí decís, a sus enemigos, de mí decís que soy un comedor y un bebedor. Decían esto de Jesús. De mí decís, decían esto, con razón o sin ella, pero lo decían. De mí decís que soy un comedor y un bebedor, amigo de publicanos y prostitutas. Vino Juan, que ni comía ni bebía,
Dice Jesús, vino Juan que ni comía ni bebía y no le escuchasteis, y de mí decís esto y tampoco me escucháis. Es decir, había una diferencia entre nuestro Señor y San Juan, pero en esto no había diferencia. Jesús no critica a Juan Bautista porque Juan sea rígido, intolerante, que se meta en líos. O sea, cuando estas cosas no las tenemos en cuenta, no solamente estamos yendo contra la palabra del Señor, sino que estamos yendo también contra estos hombres que derramaron su sangre por fidelidad a la palabra. Siempre, en cualquier momento de la historia, siempre que hay una dificultad, que a veces es una dificultad con el poder político o con la ideología imperante, que a veces esa dificultad implica persecución, cárcel e incluso muerte, siempre te vas a encontrar con un sector quizá mayoritario que pacta, que transige y que lo hará, quién sabe por qué, por cobardía camuflada de razón de Estado, ¿no? Bueno, pero lo hace, pacta, transige. Y con otro sector minoritario que dice no podemos, prefiero el martirio, prefiero la muerte. Este sector minoritario de mártires, algunos morirán y otros no, pero de personas que no quieren pactar, que no quieren traicionar a las enseñanzas del Señor, es una acusación contra los otros. Aunque no acusen a nadie, se convierten en una acusación viva contra los otros. Y los otros, el sector que pacta, el sector pactista, que siempre es el mayoritario, ese sector se defiende del sector que no quiere pactar, diciéndoles que son unos exagerados, que son unos ridículos, que son unos integristas, que son unos rigoristas morales, es decir, se defienden de ellos insultándoles. De tal forma que el mártir va a sufrir dos martirios: el martirio de la sangre y el martirio de la denigración. Ha sido no solamente martirizado, asesinado muchas veces, previa tortura, sino que previamente ha sido destruido moralmente. Tiene que ser así, porque si no, su sangre es una acusación contra los pactistas, que tienen que justificarse a sí mismos diciendo lo que nosotros que estamos haciendo es lo correcto. Estos no son mártires, son suicidas, mueren porque quieren. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Y estoy seguro de que esto ocurrió también en la época de las persecuciones romanas, que muchos, va a ser de hecho uno de los problemas con que se van a encontrar en el norte de África, por ejemplo San Agustín, muchos dijeron, pero ¿qué más da? Vamos a ver, echar un puñado de incienso delante de la estatua del emperador, ¿qué más da? Pero si es que esto es igual, ¿qué más da? Yo no creo que el emperador sea Dios por echar un puñado de incienso delante de su estatua. Vamos a ver, yo sigo adelante con mi vida, mantengo mis propiedades, mi familia, mis negocios, mi vida, ¿no? Por echar un puñado, pues echo un puñado de incienso y hago lo que haga falta. Y si tengo que leer una loa al emperador diciendo, oh divino César, pues digo, oh divino César. ¿Qué más da? Es decir, el pactista no solamente se separa del mártir, sino que necesita destruir al mártir. Necesita denigrarle y acusarle de rigorista, extremista, de que si mueres es porque tú quieres, porque te gusta eso, eres un masoquista y tú eres el culpable de tu muerte, no el que te mata, y no nosotros que hemos pactado con el que a ti te está matando, pero a nosotros no. Esto ha pasado toda la vida. Cuando Enrique VIII se separa de la Iglesia, repito, un caso equivalente, ¿verdad? Porque no le da el Papa la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón y porque él está enamorado de Ana Bolena, a la cual después mató. Bueno, cuando se separa de la Iglesia, funda su propia Iglesia y se pone a sí mismo como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Hay que tener en cuenta lo que sucedió. Dicen los historiadores que Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante.
el tema nacionalista en Inglaterra ya vemos lo que es, el Brexit. Inglaterra mira a Europa y dice el continente está aislado. Bueno, yo creo que ha sido así toda la vida de Dios. Bueno, son ingleses, hijos de la Gran Bretaña, con todo lo que eso a veces significa, ¿verdad? La pérfida Albión, que dicen algunos. Bueno, no digo yo eso, digo que algunos lo dicen, ¿eh? Pero en cualquier caso, ese elemento nacionalista también estaba presente en los alemanes cuando apoyan a Lutero, no me cabe duda, ¿no? Bueno, y no solamente presente en ingleses o alemanes, que está presente seguramente en cualquier país. Bueno, pero el fondo es que, sin duda, aquella gente no estaba informada. Me refiero al pueblo de Dios. Enrique VIII fue suficientemente inteligente para no cambiar casi nada. Es decir, no como Lutero, que quitó las imágenes, que él no tocó prácticamente nada del culto. Fue ya su hija, Isabel, la que hizo un cambio profundo. Pero ¿y los obispos? ¿Y los curas? Los obispos y los curas sí que sabían. Lo mismo que Santo Tomás Moro, lo mismo que San Juan Fischer, que era obispo. ¿Sabían lo que pasaba? Los otros obispos sí. Y los otros sacerdotes sí, y los otros religiosos sí. Y fueron numéricamente muy pocos los que dijeron no podemos aceptar esto, y murieron mártires. Se cuentan los cartujos que fueron destripados públicamente, bueno, en Tyburn, hoy está dentro de Londres, que entonces que estaba en las afueras, hoy allí en aquel sitio hay una capilla de adoración permanente del Santísimo. Bueno, allí llevaban a destripar, porque era la forma de matar elegante, debía de oler muy bien además. Bueno, pues allí llevaban a destripar a los enemigos del rey. Eso duró muchísimo tiempo. Y allí mataban, entre otros, a los que no querían dejar de ser católicos. La inmensa mayoría del clero inglés se cambió de religión sin ningún problema. La práctica totalidad de los obispos ingleses se cambiaron de religión. Cuando María, la hija de Enrique y hija de Catalina, llega al poder y gobierna muy pocos años. En esos pocos años se casa con Felipe II, en un matrimonio que no tuvo ningún efecto a nivel de hijos. Instaura de nuevo la jerarquía católica, ya se asegura muy bien. Y ya cuando Isabel, la hija de Ana Bolena, llega al trono y vuelve atrás al protestantismo, más radical que su padre, ahí sí que hay muchos obispos mártires. Pero en ese primer momento, en el primer cambio de religión, la inmensa mayoría de los obispos se hicieron protestantes sin ningún problema. La inmensa mayoría, la práctica totalidad del clero y, por supuesto, la práctica totalidad de los laicos. Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante. Y esos, estoy seguro de que decían, Enrique VIII es un radical. Tomás Moro, el canciller, es un radical. Es un exagerado. Hombre, por Dios. Son de verdad aconsejables las cartas que Santo Tomás Moro escribe a su hija, estando en la Torre de Londres antes de ser asesinado. Porque la hija, amor de hija, le está diciendo que haga lo que los demás, que claudique. Tenemos los textos escritos, porque son hace 5 siglos, se conservan. Que claudique, que haga lo que los demás, que les han incautado todos los bienes, que están en la pobreza absoluta, que a ellos no les van a matar si no hacen algo público contra la religión de nueva. Pero a su padre le van a matar, que no quieren que a su padre le maten, que por favor claudique. ¿Y cómo le contesta Tomás desde la cárcel a su hija, que tenía que ser durísimo para él, porque amaba a su familia? ¿Y en qué situación quedaba su familia? ¿Cómo le contesta? Diciendo, primero Dios. Es que es primero Dios. Repito, creo que estas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Y vemos a nuestro alrededor como de la noche a la mañana, aparentemente de la noche a la mañana, porque quizá el cambio ya se había producido antes, aunque no se había manifestado antes. Vemos a nuestro alrededor como de la noche a la mañana. Muchos, no sé si la mayoría, pero muchos parece que han cambiado de opinión. Y muchos que decían totus tuus, santo súbito, a San Juan Pablo II, hoy dicen no le conozco.
para todo hay que nacer, ¿eh? O sea, hay gente que nace para cambiarse la chaqueta y hay gente a las que nos resulta imposible cambiarnos la chaqueta. Para todo hay que nacer, ¿verdad? O sea, hay gente profesionales del cambio, y que mañana se volverían a cambiar la chaqueta, ningún problema. Son esos que un ministro español con la época de la transición de la UCD se hacían elecciones y decía: ganaremos, pero aún no sabemos quiénes. Es decir, gane quien gane, él gana. Él va a estar con los que gane y dice: vamos a ganar, pero aún no sabemos quiénes. Si gana este, voy a ganar. Si gana este, voy a ganar. Es decir, yo voy a estar con los que ganen. Pero hay otros que no valemos, ¿no? Cuando hoy recordamos, repito, a San Juan, su martirio, a Santo Tomás Moro, su martirio, tenemos que recordar que el Señor necesita a sus amigos en los momentos de dificultad. Porque ser amigo de Jesús cuando el Señor hacía milagros y multiplicaba los panes y los peces, era muy fácil. Y de hecho todos le seguían para coronarle rey. Y él se enfrentó con ellos después de huir, y cuando le encontraron, y les dijo claramente: os lo aseguro, me buscáis porque habéis comido y bebido gratis. Nosotros tenemos que decirle al Señor: somos pecadores. Hay que empezar por decir esto: soy un pecador. No soy un santo, soy un pecador. Pero este pecador prefiere ser mártir antes que hereje. Soy un pecador que quiere seguirte a ti, Señor, como han hecho los santos con tu gracia. De pie, por favor.